Buen día. ¿No te habrá pasado en tu casa que estuviste todo el día a cargo de tus hijos, 3, 4, más, y que Juanito le lastimó al fulano, le cortó la cabeza, que le llevé al hospital, que llegué tarde para hacer la comida, que a Lalo justo se le ocurrió pavimentar la calle de enfrente de mi casa y le llevé tarde a la escuela? Y llega la noche y es un caos. Llega tu marido de trabajar, vos estás con todo el contenido emocional del día y él, pobre también, habrá pasado en la oficina, que no encontraba el oficio que tendría que entregar ahora, que la secretaria no vino por tal cosa. Y bueno, llegan a la noche, mamá y papá, los dos súper estresados, con toda la carga emocional del día. ¿Y qué pasa en ese momento? Ella quiere ser escuchada, quiere contarle lo que pasó, y él está queriendo prender la tele y olvidarse de todo lo que pasó en la oficina. Y nos cuesta muchísimo entender a la otra persona, ¿no? Desde la casa ya. Y el chico, desde chiquito va mamando eso, lo va viendo y lo va adquiriendo como propio, ¿no? Y en esta sociedad donde va cambiando, nosotros ahora somos el integrante de una transición prácticamente de social, ¿sí? Donde convivimos gente grande, que vivimos unas experiencias totalmente diferentes a lo que están viviendo los jóvenes. Y eso tenemos que adaptarnos. De grande ya es más difícil. Lo ideal es cuando sos niño, cuando sos pequeño, y qué mejor en la escuela, ¿no? En la escuela aprender a controlar las emociones desde chiquito. Increíble, Misiones tiene un proyecto de ley con respecto a eso. Para eso tenemos la presencia de la psicopedagoga Karen y la diputada Ribollo. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, Hola, gracias a buenos Dios. días. Y bueno, por la invitación también. Siempre cuando podemos comunicarnos con la audiencia de alguna manera, esto nos genera, digamos, placer, porque hay que dar a conocer lo que se hace, lo que se está haciendo, y que hay proyecto para continuar también, porque esto, ahora estaremos nosotras, pero la educación socioemocional siempre tiene que continuar, con otros actores quizás, pero tiene que continuar. Contame, ¿cómo se te ocurrió, digamos, ingerir en esta etapa del niño, digamos, para controlar o para poder canalizar las emociones? Bueno, a veces este tema del control no cae muy bien, porque pareciera un poquito de presión que se está ejerciendo, ¿no es cierto? Pero en realidad, la escuela es un centro y lugar de todo lo que ocurre en la sociedad, familia y los demás contextos. Y bueno, cuando comencé con la gestión, porque soy maestra, profesora, y cuando tomo la gestión de la escuela, la dirección de la escuela, la mirada es otra, es una mirada ahí holística de ver qué pasa en toda la institución y, por supuesto, si realmente hay aprendizaje en las aulas. Ya uno lo mira desde ese lugar de observación aguda y crítica, como para decir qué herramientas le vamos a dar a nuestros estudiantes, tienen sentido, tienen significado. Bueno, y también nosotros, los docentes, cómo nos encontramos para hacer favorecedoras de aprendizaje. Totalmente. En nuestras clases. El docente es la mamá de la que hablaba también, bueno, ¿no? Mira, exactamente, puede ser esa mamá. Y bueno, el docente es el artista principal en la institución, en cuanto a que puede orientar y acompañar al estudiante, al niño, al joven, en el desarrollo emocional, para que justamente haga esa imbrincación que tiene que ver con lo cognitivo. Porque acá no es que desestimamos las áreas formales, curriculares, que todos conocemos, sí, sistémicas, sino que no olvidarnos, porque por años se trabajó sobre la dimensión cognitiva, pero la dimensión emocional es como que no se evidenciaba, y forma parte de nuestra vida misma. Por lo tanto, acompañar a nuestros estudiantes significa que tengo que estar preparado yo como docente, si es en la familia, como madre, como padre, y entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a capacitarnos. Y la ley prevé, ley sexta número 209, justamente, la capacitación a docentes, a estudiantes, a familia,
que algunos dan en llamar escuela para padres, también espacios de reflexión con familia, encuentros, bueno, cada uno le puede ir dando el nombre, pero no dejar de comunicarse con la familia. Bueno, y ¿Esto es específico para docentes? No, es muy amplio. Esto es para nosotros, estamos abocados en este momento, porque, a ver, la educación comienza, si bien decimos empieza en la casa, empieza en la familia, la escuela es portadora de estos conocimientos y tiene que ayudar, por eso hay que orientar, acompañar para que se desarrollen estas competencias socioemocionales como ser el autoconocimiento, la autorreflexión de uno mismo, la autorregulación de nuestras emociones, para después poder sí hablar de autoestima, porque cuando decimos... Perdóname que te interrumpa. Sí. La mamá por ahí que está escuchando, por ahí le cuesta un poquito esas palabras, autorregulación de las emociones, autoestima, todo esto que estás diciendo. ¿Qué sería, por ejemplo, para que entiendan? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, es esa mirada sobre mí misma, sobre mí mismo. Sabemos que nosotros cuando, vamos a hacer un ejemplo que es bastante común, nos levantamos para estar en nuestra casa o para salir. Inmediatamente nuestro primer lugar es encontrarnos con algún espejo y ahí seguramente que, ay, mira el cabello, me quedó mal, mira esto, me miro, ay, los ojos, mira las ojeras que tengo, bueno, ¿qué pasó? No dormí bien, ¿cómo estoy? Y así en estas condiciones tengo que salir. Y así en estas condiciones tengo que preparar a los niños, niñas para ir a la escuela. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empiezo a ver qué está pasando y tengo que tomarme ese espacio, esa distancia que nosotros decimos de atención plena sobre uno mismo. Entonces, si yo puedo mirarme a mí misma, y eso mamá, papá, familia en general, lo pueden hacer y tomar esa distancia y decir, a ver, por lo menos respiro hondo, y ese oxígeno que me llega al cerebro me va a ayudar seguramente a acomodar y decir, a ver, ¿cómo organizo mi día, por ejemplo? Y cuando llega la noche y nos agobia ese cansancio, que vos lo dijiste al iniciar, entonces también, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo organizar un poco más el contexto familiar, mi contexto laboral? ¿Cómo me encuentro laboralmente? Y es acá donde los equipos de gestión también tienen un rol preponderante en decir, bueno, vamos a hacer micro y macro reuniones. Hay macro reuniones, jornadas que ya el propio Consejo General de Educación promociona durante todo el año y es allí donde se debe tratar justamente la temática cognitiva y la dimensión socioemocional. Que quiero explicar esto. El Ministerio de Educación, el Ejecutivo, vio de buen agrado cuando nosotros aprobamos la ley de educación socioemocional que se incorporara de manera transversal y sistemática los conocimientos de la educación emocional. Porque quiero aclarar que la educación socioemocional tiene un sustento pedagógico, no son prácticas nada más así de relajación como algunos creen. Tiene marcos teóricos sustentados por la psicología, la psicopedagogía. Eso se puede encontrar en internet, por ejemplo, ahora si hay alguna MAE o una profe que nos está escuchando y quiere entrar y ver de qué se trata. ¿Tenemos el link a mano, por favor, para ponerlo? Sí, bueno, tenemos nuestra página web que ahora pueden entrar y hay muchísima bibliografía en este momento también. Como dijiste, nosotros en la propia ley decimos el encuentro de las emociones con la tecnología, porque acá viene también cómo vamos regulando nuestras emociones, ¿no es cierto? Entonces, el encuentro con la tecnología aparece acá. Ahora solamente está, el interlocutor pareciera que es el celular porque está acá, sí, no, y sigo acá, y me contesta y sigo, ¿no es cierto? Bueno, que decías recién, si nosotros no podemos, hola, encontrarnos en mi vida familiar, en mi vida laboral y mirarnos esa mirada que realmente nos convoca al encuentro, porque eso es lo que buscamos desde el momento que hablamos de emociones. Somos esencialmente emocionales y si somos esencialmente emocionales no nos puede justamente estar dominando un aparato tecnológico. Sí utilizarlo, porque como recién me preguntaste, se puede entrar a las redes sociales y encontrar un sinnúmero de actividades, porque el docente
que es un poco artífice de que todo esto se desarrolle como corresponde, él tiene que hacer las adecuaciones curriculares. Por ejemplo, si es en un nivel inicial, si es en primaria, si es en secundaria, si es en el nivel superior, entonces... Claro, eso es lo que contaba Karen afuera, decía de que no importa, profesor, de qué seas, cualquier materia, digamos, te vas a encontrar con la problemática del niño, o sea, y a su vez contabas un ejemplo, ¿no es cierto?, una escuelita. Sí, sí, Caro, sí. si querés compartir con nosotros esa experiencia. Sí, por ahí nosotros como hablábamos si fuera de aire, la verdad que la trayectoria que tenemos en la recorrida provincial es bastante amplia. Hace muchos años que venimos trabajando en esto y la ley justamente se fundamenta en la posibilidad de haber hecho un análisis previo dentro de las escuelas en diferentes zonas de la provincia y poder sistematizar esa información para poder fundamentar la ley. Luego de que se presenta el proyecto, por supuesto que seguimos reforzando el trabajo con las escuelas. Entonces, hoy, ya finalizando el año, ¿no?, 2019, tenemos un bagaje de experiencias realmente interesantes, como por ejemplo la que te comentaba, que es algo que en principio nos dio hasta se vuelve cómico, pero a la vez muy significativo, porque, bueno, en esta oportunidad era una escuela de nivel primario de una localidad del interior de la provincia, en donde la docente venía trabajando en primer grado de manera transversal todo el abordaje de esta cuestión de el trabajo en equipo, bueno, la empatía, el abordaje de la dimensión emocional, la utilización del recurso lúdico. Bueno, venía trabajando desde este enfoque y de esta propuesta esta docente que nos acompaña en sucesivas capacitaciones. Y nos comentaba en una oportunidad que se había dado una pelea entre dos compañeritos en el cual uno agrede al otro físicamente. Entonces, en esa situación, ambos van a la dirección acompañados de la docente, pero en este caso lo llamativo fue que fue obviamente el niño que había agredido, fue quien pidió un espacio, dijo en sus palabras, ¿no?, en sus términos, pidió un momento para pensar porque estaba enojado. Entonces, que un niño a esa edad, estamos hablando de primer grado, pueda reconocer lo que le pasa en cierto sentido y pedir un espacio de tiempo necesario para procesar esto y que por supuesto la docente y la directora en ese momento lo permitieron, se vuelve un pequeño paso interesante porque justamente no vamos a decisiones muy distintas como lo hacíamos tal vez en otras ocasiones, que es la sanción directa sin mediar palabra, sino que el derecho a ser escuchado. El derecho a ser escuchado. Me encanta. Entonces estaba el niño que había agredido, que fue una situación leve dentro de todo, no fue una, digamos, leve en el sentido de que fue un empujón en concreto, un empujón que no. Entonces se pudo generar entre quien empujó y el otro compañerito que se sintió mal, un espacio de diálogo en lo cual pudieron mediar en ayuda, con ayuda de la docente y la directora, ese momento de manera tal de no aumentar la conflictividad, que a veces nosotros mismos reforzamos esa conflictividad a partir de sanciones o de esta no posibilidad de darles la palabra, sino todo lo contrario. Ellos se expresan de manera diferente a nosotros. Absolutamente. ¿no? O capaz igual. Sí, entonces fue muy interesante como el niño pidió sus segundos para poder, él sabía que tenía que respirar, que pensar un poco, y bueno, y ahí pidió las disculpas del caso, explicó que estaba enojado y que bueno, el enojo fue tan grande, ¿no? En sus palabras, cuando la docente relata, realmente es muy conmovedor inclusive, y había tomado esta decisión de empujar al compañero, porque claro, justo el compañero en ese momento se había burlado de él por una situación puntual. Entonces era este enojo que el niño traía, que ya venía de la casa con un problema, más el compañero que se burla de él por algo y una sanción, deriva, ¿no? Claro, deriva en una agresión física. Pero en esta oportunidad la resolución es diferente a lo que veníamos haciendo, y esto para nosotros es un paso interesante, para que insisto, como te comentaba, lo que propone este enfoque es que quienes estamos frente al aula podamos empezar a reflexionar en torno a nuestras propias prácticas. No hay recetas en esto, no hay recetas, simplemente es incorporar un contenido que nos abre la posibilidad de análisis dentro y fuera de los espacios institucionales. A mí me gustaba también cuando contabas que le enseñan al chico, por ejemplo, a entender lo que le pasa. Por ejemplo, cuando está enojado, que le duele la boca del estómago, la pancita, y están
es tan chinchudo porque le duele, que en realidad es otra cosa, ¿no? Claro. Y ponerle constantemente... nombre a esa emoción, ¿no es Claro, cierto? Si tiene dolor en la constantemente... pancita. como Claro, dijiste. absolutamente. Se trabaja, por supuesto, en todos los niveles. Trabajamos en adultos, en la modalidad, por ejemplo, con adultos y con estudiantes de nivel superior, estas cuestiones, que son tan básicas. Por eso María Inés hace un rato decía, son cuestiones que hacen a la vida misma. A veces llegamos a adultos y no sabemos cuáles son las emociones básicas o no podemos reconocerlas y si tenemos que hacer una secuencia de contenidos, por decirlo, uno de los aportes que nos trae este tema es trabajar ya desde el jardín de infante cuáles son las emociones básicas y cómo se expresan, en qué planos se expresan, y una de esos planos es el cuerpo. Entonces, si yo estoy nervioso y empiezo a tener una incomodidad digestiva, por ejemplo, o me aumenta el ritmo cardíaco, además, el niño va a poder, digamos, yo esto lo hablo y lo charlo, el niño va a poder darse cuenta cuando está ante un enojo, cuando está ante una situación de ira, cuando está con una situación de sorpresa. Pero también es importante, digamos, siempre hacemos este paréntesis, hablar de educación emocional tampoco se limita únicamente al abordaje de un constructo emocional, o sea, del concepto en sí de emoción. El concepto o el análisis de lo que implica la dimensión emocional y lo que luego es la afectividad es el paso número 1, ¿no? Es el paso 1 a un análisis mucho más amplio. Comunitario también, ¿no? Claro, si lo llevamos a un plano pedagógico, ¿no? Entonces siempre también hacemos esta salvedad. Hoy en día la propuesta de la educación social y emocional es sumamente amplia y se nutre de diferentes disciplinas científicas, entonces ya excede a un debate que se limita a ese único concepto, pero por supuesto que es el paso número 1 que de pronto... Pero también le enseñan como a trabajar en comunidad, ¿no? En comunidad, sí, el trabajo en equipo es fundamental. En equipo, Sí, exactamente. sí. Pero siempre también desde la práctica. Yo creo que es lo que hoy nos va a hacer mejorar como sociedad los misioneros. El trabajo en equipo, mancomunado, pensar en el otro, o sea, que todo esto que está pasando no se limita a nosotras tres que estamos acá. Afuera hay camarógrafos, hay personas detrás de las paredes que están trabajando para que esto salga. Entonces, como que nosotros todo el tiempo también tenemos que estar enfocados a que no somos una burbuja, ¿no es cierto? Y crecer en conjunto se crece más y mejor y más seguro y más afianzado. Entonces esto, si ustedes lo plantean o plantan desde la primera infancia, la verdad que les felicito y realmente, bueno, esto de romper paradigmas, porque que creo de que mi mamá me contaba de cuando era chiquita, a los bebés los envolvían, ¿sí?, con trapos para que no se muevan. O sea, casi momificados. Casi momificados. Yo quiero que se imaginen, los más jóvenes que están escuchando, un bebé envuelto, no como los indios que los llevan atrás sueltitos, ¿no? Envuelto, totalmente envuelto sin poder moverse. Y ahora con la cantidad de tecnología que hay desde que 1 año y medio, 2, te agarran la pantalla de los celulares y te lo desprograman rapidísimamente, aumenta la actividad física y psicológica, ¿no?, del chico. Entonces, un profesor ya tiene más libertad un de profesor encarar, digamos, todo ese cambio, porque siempre digo, hay un cambio súper rápido en estas 2 generaciones que estamos conviviendo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo como cirujana, de operar y hacer cortes gigantes en el Hospital Madariaga Viejo, que antes se decía mayores cortes, mejores cirujanos, ¿entendés? Y hoy se dice, nosotros a lo último hacíamos competencia de quién operaba más chiquitito el corte. De un dedo te sacábamos un apéndice, así. Entonces, cómo va cambiando y cómo es importante adaptarnos a eso. Y hay gente que le cuesta adaptarse más que otras. Por eso esto que ustedes están incorporando, la verdad que me llamó muchísimo la atención y lo quería compartir porque también es parte de la salud y cómo nosotros desde cualquier ámbito podemos influir en lo que es la salud física, emocional, ¿no? Y proyectarnos, ¿no? ¿Qué viene para el futuro? Claro, Contanos. pero esa fortaleza que tenemos que tener, esa confianza en nosotros mismos, ¿no es cierto?, que nos anima a mirar la realidad sin miedos, porque cuando los miedos paralizan, ahí difícilmente podamos salir a lo mejor del conflicto que se pueda estar viviendo. Entonces, si nosotros emocionalmente podemos
tomar conciencia de cómo nos sentimos nosotros mismos, vamos a poder relacionarnos con los demás asertivamente. Porque ¿esto qué quiere decir? Si nosotros trabajamos, fíjate, dentro de la familia, fortalecerle a este niño o niña desde pequeñito, porque a veces es como que entre 2 o 3 niños hay uno que aparentemente tiene más talentos que el otro, ¿no es cierto? O más habilidoso, se puede decir también. ¿Y qué ocurre? En la misma familia dice, no, no, pedile a Rosita porque a Albertito no sabe, ¿viste? Claro, o es hincha o lo que sea, ¿viste? Bueno, y lo mismo en la escuela, o a veces cuando se dice, hay hermanitos que dicen, vos, no sé, pero tu hermana era... Una luz. Era re estudiosa. No, las comparaciones. En cambio, esas comparaciones, eso no podemos hacer, porque cada uno somos singulares y dentro de todo este colectivo que vivimos. Y por lo tanto, la familia tiene el compromiso de fortalecer esa autoestima, porque cada vez entonces, si nosotros empezamos a trabajar ya conscientemente todo lo que es las habilidades y competencias socioemocionales, escucharemos menos noticias de bullying, grooming, ciberbullying, violencia familiar y de género, y que a veces la mujer o el hombre no toma decisiones y está en un contexto enfermizo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente tiene debilitado su yo interior, su autoestima, y entonces la relación empática es imposible y tampoco puede tomar decisiones. Y por eso digo que las habilidades socioemocionales, cuando se convierte ya en competencias en nosotros mismos, nos va a ayudar para toda la vida. Por eso es contenido transversal. ¿Cómo en competencia para nosotros mismos? Para poder desenvolvernos en todos los ámbitos de la vida. Hoy estoy en la familia, después voy a la escuela, de la escuela puedo seguir la universidad, tengo que insertar en un campo laboral, entonces siempre me va a servir esto de las competencias emocionales. Es decir, tengo que mirar al otro, a ver qué está pasando, me incorporo a un campo laboral X, ¿no es cierto? Bueno, primero que tengo que hacer, la observación, ¿no es cierto? A ver con qué compañeros, compañeras me voy a encontrar. Y a partir de allí, a ver, ese encuentro va a ser potable para que justamente juntos podamos desarrollar el trabajo en ese contexto. Bien, la verdad que también esto incluye pensar en el otro, ¿no? Tal cual. Me gusta mucho, les felicito a las dos. María Inés, bueno, vos siempre sorprendés con algo nuevo, así que y siempre tenemos que sorprender. Y mira que hoy también las personas mayores los vemos utilizando el celular. ¿Y quién te enseñó? Y ahí mi nieta me estuvo enseñando. Claro, y animarse, no dejar, no, que me utilice el otro. Eso no es para mí. No, exacto, ¿viste? Bueno, pero va mucho más allá, ¿no es cierto? Yo creo que aprendemos toda la vida y que tenemos que también aprender a reír toda la vida, a mirarnos, a comunicarnos y no tener miedo de esto, de tomarnos la mano, de darnos una palmadita. Totalmente, totalmente. Bueno, y es aplicable para todos los ámbitos. En el hospital, por ejemplo, para los cirujanos más grandes que se animaron a operar con el robot, los más jóvenes ya es más fácil. Pero es romper y quebrar paradigmas todo el tiempo. Así que le agradezco muchísimo por la presencia y vamos cerrando el bloquecito de salud. La verdad que mucho para hablar, siempre es corto para mí y para los invitados. Así que te agradezco, hoy fue bastante intenso. Y bueno, antes de despedirme quiero agradecerle a Elenis, que tiene una estética, me dejó las manitos divinas, que está en diagonal a Canal 12. La verdad que muchísimas gracias por tu colaboración desinteresada. Y para cerrar quería contarte de lo que decía un predicador. Decía de que hay 3 tipos de personas. La persona grande, la persona mediana o mediocre y la persona chiquita. La persona chiquita es la que no da si no recibe. No va a dar, solo espera recibir. La persona mediana es aquella que puede darte, pero no da puntada sin hilo. No va a dar si no te va a sacar algo, no va a recibir algo. Y la persona grande, que creo que a eso estamos apuntando, es la persona que da, que escucha, que se entrega sin esperar. Así que muchísimas gracias por estar hoy acá.